El tema correspondiente a la dominación europea del mundo en 1870-1914 está distribuida en una serie de apartados. El que vamos a ver ahora es el de la Segunda Revolución Industrial. La Segunda Revolución Industrial se produce como consecuencia del desarrollo económico que se produjo, dando respuesta a toda una serie de hechos y acontecimientos. Lo primero que vemos es un grandísimo crecimiento demográfico, sobre todo por el descenso de la mortalidad causada por los avances científicos. Entre ellos podríamos destacar la aparición de la vacuna de la tuberculosis o, por ejemplo, los avances científicos e inmunológicos llevados a cabo por el doctor Louis Pasteur, y que todo supuso que con el mantenimiento de la natalidad hubiese una gran explosión demográfica en Europa. Así, este crecimiento demográfico, como no estuvo acompañado por un aumento de la renta económica de las personas, se produjeron desplazamientos de población en busca de otras zonas en el mundo que pudiesen darle respuesta a sus necesidades. De esta forma, se estableció una grandísima emigración a ultramar, sobre todo a Estados Unidos, Canadá y Australia, por parte de británicos e irlandeses. Italianos y eslavos se dirigieron a ambas Américas y españoles, portugueses, sobre todo a la América Latina. Un segundo punto muy interesante en esta época, que va desde 1880 aproximadamente a 1914, fue la aparición del petróleo como una fuente de energía y a la vez como un producto básico y fundamental para la industrialización. El uso de la electricidad, por otra parte, también hizo que cambiasen las empresas su organización. ¿Por qué? Porque la electricidad cada vez fue más utilizada y además cuando se inventaron los transformadores se podía transportar muy fácilmente a todos los sitios, cambiando esa obligatoriedad que tenían las empresas de estar cerca de una fuente de energía. Así, energía basada en la electricidad y en el petróleo fueron también los grandes impulsores de los nuevos medios de transporte, como fueron tranvías o los ferrocarriles metropolitanos. También con las nuevas destilaciones del petróleo y las nuevas elaboraciones de gasolinas aumentó muchísimo lo que fueron la construcción de automóviles, por supuesto, y también el incremento de inventores, ingenieros, mecánicos que buscaban también el desarrollo de la aviación. Todos estos medios de transporte supusieron evidentemente una facilidad en el comercio y un desarrollo industrial importante. A la vez, estas industrias ya no trabajaban de una manera aislada, sino que estaban, impulsadas por ejecutivos, por empresarios que incentivaban que los laboratorios, que los científicos, como por ejemplo Marie Curie, que recibió en 1903 el Premio Nobel de Física por sus estudios sobre la radiactividad, todo esto incentivaba a los nuevos descubrimientos, ciencias, nuevas industrias. Así, por ejemplo, la industria siderúrgica tuvo una grandísima expansión, o la metalúrgica, por supuesto la eléctrica, con nuevas aplicaciones de alumbrado, con nuevos medios de transporte, o el sector químico, que también tuvo un gran impulso en la creación de nuevos productos, como abonos o tintes o incluso explosivos. Bien, pasaríamos después al apartado de cómo se organizó entonces el trabajo. Si todo esto era un mundo, una segunda revolución, esto debió suponer necesariamente, y así fue, supuso una nueva organización tanto del dinero, más que del dinero, de los capitales que se necesitaban para este desarrollo industrial, por un lado, y por otro, cómo se organizó el trabajo dentro de esas grandes industrias. En cuanto a lo que es la organización del capital, aquí hay que destacar que las nuevas industrias, muchísimo más potentes, ya no podían salir adelante tan solo con el individualismo, con el capital de un solo empresario, sino que hubo una necesidad de una concentración de capitales de muchos inversores. Esta concentración convirtió a grandes grupos financieros, grandes gigantes empresariales, que al final lo que hicieron fue
una paradoja, se produce una paradoja. Aquellos que defendían la libre competencia la fueron obstaculizando. ¿Por qué? Pues porque aparecieron asociaciones como por ejemplo el cártel, que son empresas asociadas que se unen justamente para eliminar la competencia de otras empresas, o por ejemplo el trust, que es una fusión de diversas empresas en una empresa nueva del mismo sector, o el holding, que es una sociedad financiera que lo que tiene es capital en diferentes y variadas empresas y así controla las actividades. Y como expresión máxima de la eliminación de la competencia estaría el monopolio, que consiste en que un fabricante o un distribuidor tiene la competencia absoluta y no tiene, por supuesto, nadie que compita con él en la distribución o fabricación de ese producto. Eso es en cuanto a la concentración de las empresas, cómo se llevó a cabo. Pero también hubo un cambio muy importante y que ha sido fundamental en el desarrollo de la industria, de la empresa actual, que fue la aparición de unas nuevas formas de organización del trabajo. Y aquí aparece la figura de Friedrich Taylor, un ingeniero mecánico y economista estadounidense, que propuso de una manera elaborada una teoría que lo que pretendía o lo que defendía era que había que organizar la fabricación industrial, pero de un modo científico, para aumentar la productividad. Y esto estaba basado sobre todo en la eliminación de los movimientos inútiles que el obrero pues a lo mejor hacía de forma inconsciente y así optimizar el tiempo empleado. También ideó para ello una cadena de montaje, y en esa cadena de montaje, que a todos ahora nos es muy familiar, en este momento fue un gran avance para la productividad de las empresas, de las fábricas. En esta cadena de montaje, esa cinta continua es la que decide, digamos, el tiempo y marca el ritmo de producción, evitando esa pérdida de tiempo, y así los obreros, pues digamos, eran muchísimo más productivos. Hay que decir que también propugnaba que a los obreros se les asignase un salario justo y que no porque muchas veces cuando se habla del taylorismo se hace de forma despectiva, y en sus artículos él siempre defendía que el trabajador estuviese bien remunerado. Bien, esto era una teoría. La práctica, cómo se llevó a cabo esa teoría, lo vemos en el ejemplo más claro de la mano de Henry Ford, que en su fábrica de Detroit, en Estados Unidos, adaptó esa cadena de montaje propuesta por Taylor a la producción de automóviles. Consiguió así fabricar un automóvil relativamente barato, el Ford T, con una maquinaria innovadora, y así puso al alcance de la familia media americana un automóvil que era un elemento muy codiciado. Aparecen así, de esta manera, nuevas potencias industriales. Deja ya de ser Gran Bretaña la fábrica, digamos, internacional, y pasa de ser un tercio del total mundial que era de su producción a finales de siglo. Cuando estamos a principios del siglo XX ya solamente representa un 14% de esa fabricación mundial. Es Alemania el principal competidor de Alemania, y a finales de siglo y ya a principios del siglo XX se convierte en una grandísima potencia. Y en cuanto a la expansión del comercio, que sería el último apartado que nosotros vemos en nuestras imágenes y en el tema, sería un paso más que dieron las grandes economías capitalistas, y era intentar que esa gran producción, pasase a manos de los particulares. Se quería así aumentar el mercado de consumo y por ello se innovaron los sistemas de venta al detalle. Hicieron, por lo tanto, grandes superficies comerciales y allí se ofrecían una gran variedad de productos a precios más bajos. Se también inventaron o se pusieron en práctica temas como los sistemas de venta a plazos o con préstamos bancarios, y también se introdujo la publicidad, además de las rebajas y de las oportunidades. De esta manera, el comercio internacional y también el nacional tuvieron un gran crecimiento, y entre 1850 y 1914 podemos hablar de progresos en todo ámbito, tanto social como económico.